He aprendido que el espacio no premia la elocuencia. Premia el dolor, o más bien la voluntad de intercambiarlo. Cada corte alienígena que he visitado ha pedido un poco de carne a cambio de significado. Una escama, una lágrima, una vez la piel de las plantas de mis pies, para que un coro de juristas fotosintéticos pudiera mapear la forma en que cargaba mi dolor. Pero Vesperón 8 revisa el contrato. Aquí el precio espera fuera de mi esclusa, en forma de transparencias gigantes que podrían vestir mi biografía entera como un guante. Me arrodillo sobre la cubierta agrietada de mi domo de campo, guiando un dron de mantenimiento del tamaño de una lonchera infantil a través de una ranura de presión que nunca se cerró del todo. El hombro me arde donde los Vexar me probaron hace 3 noches. Una media luna de tejido semicicatrizado que a veces late al sentir su presencia. El dron protesta con estática ahogada, las celdas de energía bajas, los ópticos empañados por la escarcha. Lo calmo con el mismo zumbido monosilábico que usaba para arrullar crías de rata de ventilación en una nave abandonada. Aquí afuera, el consuelo es lo más cercano a una oración. Las cámaras exteriores transmiten un panorama de la llanura. El amanecer en este planeta llega como un moretón lento de cayena, extendiéndose bajo un cielo de grafito. 11 círculos de piedra salpican el horizonte, monumentos levantados por culturas extintas. La Concordia los catalogó, los lloró y siguió adelante. Ignoren esas ruinas. Solo me observan a mí, 12 hoy. Sus cuerpos erguidos como láminas verticales de gel refractante, brillando con venas interiores de luz incolora. Cada uno sostiene algo cuidadosamente moldeado. La réplica de uno de mis órganos, plasmada en su propio tejido. Un pulmón de repuesto, un trozo de vaso, media lengua. Cuelgan las réplicas de hebras delgadas como cintas que se mecen en un viento que no puedo sentir. Cuando las hebras se tensan, los órganos se contraen, sincronizados con mi pulso. Un graznido de mi consola de muñeca interrumpe mi inventario mórbido. Estado de Tambert. La voz del capitán celeste siempre suena como si se inclinara sobre 1000 crisis más urgentes para dirigirse a mí, porque es así. Lo imagino en el mensajero sombrío en órbita, los paneles de mando plagados de luces de falla, fantasmas de sensores, y la pregunta de si arrasar la superficie antes de que lo que me está ocurriendo se extienda a él. Vivo, estable, en observación, respondo. Define observación. Miro al Vexar que sostiene mi corazón simulado. La palabra de pronto me sabe carnívora. No violencia recíproca. Muestreo mutuo de señales semióticas, sin hostilidad explícita. Celeste exhala entre dientes. Es un oficial de carrera criado para confiar en métricas, no en metáforas. Pero yo lo supero en este único dominio, lo incomprensible. Me detesta por eso, lo cual es comprensible. Yo tampoco me agrado en estas horas entre el fracaso seguro y la comunión improbable. El comando informa alineación de cizalla gravitacional en 47 horas. Mantén tu posición hasta que el apoyo de fuego esté al alcance. Nada de improvisaciones. La transmisión se corta antes de que pueda prometer algo falso. Me incorporo, palpo el visor del dron y susurro una nota con marca de tiempo. Las órdenes del capitán entran en conflicto con la ética situacional. Un retraso corromperá el conjunto gramatical emergente. El dron emite un pitido de asentimiento. Es un modelo antiguo que aún ejecuta firmware de traducción heurística, el mismo que una vez cartografió epopeyas basadas en aromas en Lyri Prime. Confío más en su curiosidad que en la cautela de la flota. Flexiono la herida del hombro. Los escaneos recientes confirman que los Vexar no inyectaron veneno, pero mi sistema linfático ahora brilla en ultravioleta, trazando glifos que no puedo leer. A veces inclino un espejo y estudio las formas amoratadas,
esperando que la comprensión aparezca como aparecen las constelaciones, porque a los humanos nos gusta encontrar animales en cielos indiferentes. En cambio, solo veo cláusulas parciales en un idioma escrito conmigo, no para mí. Afuera, un Bexar se pliega, es el único verbo preciso. Se pliega hacia abajo como un pergamino que decide resumirse hasta que su altura se compacta en un ovillo encorvado. Los demás lo imitan. Sus brazos gelatinosos presionan las réplicas de órganos contra el suelo, las disponen en una espiral que se centra en mi puerta. Una sola inhalación contenida, luego quietud. Mi entrenamiento insiste en que esto es un saludo, un marcador deíctico que indica referencia espacial. Yo soy el eje, ellos la rotación. Pero el instinto susurra que me acaban de ofrecer un ultimátum dibujado en anatomía. Únete a la gramática o ahoga la oración. Ciclo la esclusa interior y avanzo hacia las antecámaras. Bien, mi traje sigue sellado hasta el cuello, pero dejo el casco sujeto a una anilla en el muslo. Necesitan ver un rostro, aunque no tengan ojos, aunque el gesto sea solo para mí. La escotilla cruje al abrirse. El aire exterior se desliza sobre mis espinillas, cálido y extrañamente fragante. Una nota de cobre oxidado mezclado con salvia triturada. Pruebo el miedo automáticamente y lo encuentro insuficiente. La curiosidad domina. Avanzo hasta que mis botas encuentran la línea perimetral donde comienza la espiral. Vaso, pulmón, lengua, corazón, al final. Han reflejado mi geografía interna de izquierda a derecha. Exacto, excepto que el corazón parece más grande que la vida. Lo suficientemente grande como para sostenerlo con ambas manos. Entraron, digo, sin saber si me dirijo a ellos o a mí mismo. El silencio responde, espeso como aceite. Me agacho junto al vaso falso. Su superficie ondula, traduciendo mi proximidad en movimiento. Una contracción tímida, como un músculo respondiendo al voltaje. Extiendo la mano. Piel contra membrana. La textura es suave, ni húmeda ni seca, más cálida que mi guante. Se siente inquisitiva. El Bexar que lo colocó se mueve. Su torso se dilata, desplegando una exhibición radial de estrías que trazan arcos geométricos a través de su cuerpo. He visto posturas similares en duelos de cortejo de colonias, donde las parejas intercambian recuerdos mediante chorros de fluido. Pero esto no es deseo. Esto es interrogación. No tengo la autoridad para dar más, confieso. Pero la autoridad es un andamio que se desmorona. Hay un parpadeo. El Bexar más cercano al corazón simulado se endereza, levanta el órgano por su filamento y da un paso hacia mí. Me pongo de pie. Nuestras alturas invierten la convención. Soy la voz más pequeña. La superficie del corazón muestra pequeñas ondulaciones que trazan mi sístole. Deben estar muestreándome en tiempo real, mapeando cada latido en este constructo, asegurándose de que la metáfora siga viva. Extiendo los brazos lentamente, palmas arriba, señal humana de ofrenda. El corazón se posa en mi guante, más pesado de lo esperado, vibra, sincronizado conmigo. El Bexar sostiene el filamento flojo, permitiéndome tomar el peso completo. En el momento de la transferencia, los demás se inclinan hacia adelante, no como un acercamiento hostil, más bien como un aliento colectivo. Siento la anticipación, pasando por ellos como un frente atmosférico. El dolor parpadea donde me mordieron el hombro. La cicatriz irradia calor, haciendo eco del ritmo del corazón. Reconozco la señal. Reabren la conversación que comenzaron con dientes. El corazón es una página en blanco, y yo sostengo la tinta. Presiono 2 dedos contra la capa exterior de la réplica. La superficie es semitransparente. Sus capas internas centellean con destellos electroquímicos como relámpagos distantes bajo la arena. Siento el eco carbonizado de mi propia sangre adentro. Reconozco el saludo, digo al estilo Bexar.
Dejo que las palabras bajen de tono hasta ser apenas voz, luego exhalo entre dientes apretados. Para ellos, se parece al silbido del calor que escapa, un intervalo respetuoso. Los Bexar tiemblan, una oleada de atención mutua, como una multitud inclinándose para escuchar un susurro. El corazón se calienta más, luego comienza a disolverse por los bordes, licuándose en mi guante, empapando la tela, filtrándose a través de los sellos hasta cubrir mi piel. La sustancia es inofensiva, o eso espero. Se absorbe, no quema. Cuando retiro la mano, el corazón ha desaparecido. Mi palma es luminiscente. Los Bexar se enderezan uno por uno. La espiral se colapsa. Las réplicas de órganos se retraen, revirtiendo su colocación hasta que solo queda el suelo. Retroceden 3 pasos medidos y se detienen. Dentro de mi auricular, una voz crepita. Arturo, tus signos vitales acaban de dispararse. ¿Estás comprometido? Conversando, respondo. Eso no es un estado médico todavía. Es todo lo que importa ahora. Miro a los Bexar. Acaban de entregarme su mitad de una oración. Ahora esperan la mía. Si el protocolo de la Concordia ahoga el significado en su cuna, Augusto maldice, las palabras más duras de lo que pretendía. Suavizo el tono. Augusto, puedes registrar esto como un evento de contacto de baja amenaza. Intercambio biomaterial menor, sin agresión. Nos gana tiempo. El silencio se extiende. Finalmente. Registrado. Pero Arturo, asegúrate de que la oración termine donde tú quieras. Cierro el canal. El Bexar más cercano a mi mordida original levanta un brazo. Una fisura delicada se abre a lo largo de su longitud, revelando capas interiores que recuerdan a corales o quizás el corte transversal de una nebulosa. Apunta hacia mi domo, una invitación a retroceder, tal vez, o a llevarlos adentro. La ambigüedad es deliberada. La conversación vive en el espacio de los movimientos posibles. Levanto mi mano, aún luminosa. El brillo se ha asentado en filamentos ramificados, rastreando capilares, luego convergiendo en la muñeca. No siento dolor, solo un tirón, suave pero insistente, como si el mapeo continuara más allá de mi piel. Un pensamiento surge, brillante y abrasador como el destello de una soldadura. La embajadora Díaz pisando esta misma llanura hace 3 días, el primer cuerpo humano en cruzar el perímetro de lo desconocido. Llevaba el uniforme ocre pálido de la diplomacia de Concordia. Los parches neurales en sus muñecas pulsaban un lento lavanda destinado a señalar apertura, no amenaza. El protocolo exigía que mantuviera las manos visibles, palmas hacia adelante, pero Díaz fue más allá. Se desató los guantes, expuso la piel desnuda al aire sin sol y sonrió como si el silencio mismo le hubiera ofrecido té. La observé a través del lente del dron, destinado a ser un observador distante, una palabra clínica. Sin embargo, cada respiro en mi garganta se sentía crudo y personal. Los Bexar emergieron como paneles de resina viva, rodeándola en un hexágono suelto. Incluso ahora, puedo reproducir cada microgesto. Sus hombros inclinados justo así para presentar su centro cardíaco, su voz firme, mientras pronunciaba la frase de saludo que nuestro equipo de lingüística había cosido a partir de conjeturas y esperanza desesperada. Ninguna respuesta. Dio un paso más y el Bexar más cercano enrolló un brazo a través de su torso como si su caja torácica no existiera. Díaz jadeó una vez, no de terror, sino del impacto de un frío repentino. Luego levantó su mano derecha más alto, como recordándose a sí misma terminar el gesto. El Bexar respondió disolviendo ese brazo molécula por molécula, la luz refractándose en pequeños arcoíris sobre su visor. Nunca gritó. Sus ojos rastrearon algo que solo ella podía ver, abriéndose no por miedo, sino por asombro.
hasta que su rostro se difuminó, los bordes borrándose, el asombro persistiendo medio segundo más que la carne. Y luego desapareció. Su último aliento aún colgaba como escarcha entre ellos. Cargo ese asombro como contrabando. Pesa más que el dolor, porque el dolor permite distancia. El asombro exige participación. Podría retirarme ahora, esperar 47 horas a que llegue el comando y arrase esta llanura con fuego cinético. Pero el bombardeo no terminaría la conversación. Solo cortaría su lengua y dejaría a Vesperón 8 murmurando tonterías para siempre. Los Bexar persistirían. Las palabras a medias suelen hacerlo. Así que me paro en el umbral, con el brillo del corazón empapando mi piel, la mordida en mi hombro apretándose como puntuación, el protocolo goteando inútil entre mis dedos, y hago la única pregunta que cabe en mi garganta. ¿Cómo se siente terminar? Para cuando el segundo sol del planeta se eleva sobre la neblina férrea del horizonte. Los Bexar se han retirado más allá del alcance visual, dejando solo marcas de arrastre en la arena donde alguna vez estuvieron mis órganos falsos. Vuelvo al domo para catalogar muestras y descubro que el guante de datos de mi traje, el empapado por el corazón disuelto, ahora registra mis huellas digitales como tejido extraño. Cada escáner emite un rechazo cortés, como si ya no reconociera quién soy. Anulo los bloqueos de seguridad con una muestra de voz y subo la estrecha escalera hasta el techo del hábitat. Desde allí puedo rastrear la huella de la partida de los Bexar, una amplia franja de suelo vidrioso, aún caliente, que conduce hacia un barranco nunca cartografiado en nuestro estudio original. La curiosidad es un depredador que caza a su manejador. Aseguro un kit de campo, le recuerdo a la fragata en órbita mis coordenadas y parto solo. El aire diurno huele a clavo quemado, un subproducto del vanadio en las nubes altas. Cada paso cruje, a través de una corteza delgada, hacia el polvo más suave debajo, como romper azúcar sobre una crème brûlée. A 2 kilómetros, el suelo comienza a brillar con inclusiones verdes. Mi visor las identifica como roca vitrificada. Arena de superficie fusionada instantáneamente por energía desconocida. El efecto se espesa hasta que la tierra se convierte en una ola congelada de vidrio roto, incrustado sobre algo más oscuro debajo, bajo la opacidad del visor y desciendo al barranco. Ella espera en el fondo, exactamente como lo sugería el metraje del dron, pero más inmediata en persona. La doctora Thelma Ríos está arrodillada sobre un pedestal de piedra fusionada, como los monjes en viejos grabados, la espalda recta, las manos sobre los muslos, la cabeza inclinada como si escuchara la próxima vela que se apaga. La mitad de su torso sigue siendo humano, piel pálida, estirada, cabello recogido en una trenza reglamentaria de Concordia, pero el flanco izquierdo brilla con un lustre mineral que atrapa la luz y la dispersa en líneas ramificadas, como la luna difractada en agua ondulada. Sus costillas se han convertido en andamios transparentes. Dentro de ellas, los órganos ya no existen como cosas separadas, sino como un solo filigrana de ángulos y costuras. La transición es tan limpia que parece voluntaria, como si su cuerpo hubiera aceptado ser redibujado. Doy un paso hacia el círculo de calor que irradia, y la herida en mi hombro responde con un hormigueo. Las cámaras de mi traje graban automáticamente, pero me obligo a narrar. Hablar evita que el pánico se consolide. Sujeto Ríos. Hibridación física confirmada. Integridad estructural del tejido transformado parece estable. Sin descomposición. Mi voz tiembla. Lleva muerta al menos 40 horas, pero no hay olor, ni rastro de putrefacción, solo un crepitar como savia secándose en un horno. Una inspección más cercana
revela tallas poco profundas a lo largo de las costillas sobrevivientes. Algunas coinciden con los glifos abreviados que Ríos inventó para notas rápidas de laboratorio, líneas curvas que denotan afinidades enzimáticas. Otras son inconfundiblemente geometría vexar, esos ángulos recursivos que pliegan a través de sus propios cuerpos. Levanto una mano para fotografiarlas. La pantalla de mi guante se bloquea. Flujo semántico detectado, parpadea una advertencia. Los sistemas heurísticos del traje, extraídos de modelos de IA que alguna vez mapearon estados de sueño, a veces alucinan reconocimiento de patrones cuando los datos entran en conflicto. Golpeo el costado de la pantalla. Se estabiliza, pero el fallo deja una imagen residual. Los glifos se enroscan y desenroscan en mi visión periférica, incluso después de apartar la mirada. No estoy listo para tocarla. En cambio, rodeo el pedestal y encuentro una hendidura detrás de sus rodillas. Se arrodilló sobre algo más suave antes de que el suelo se vitrificara a su alrededor. Una bolsa de campo yace cerca, semiderretida, con tubos de muestras y un diario encuadernado en tejido polimerizado. Presupuesto de Concordia, para científicos que odian perder cuadernos por hongos. Abro el cierre. Cada página está cubierta de diagramas, cortes transversales de esqueletos que predicen su propia transformación paso a paso, como instrucciones para ensamblarte desde adentro. La última página está en blanco, excepto por una frase escrita con su letra pulcra. Estoy empezando a entender. Cierro el diario y lo guardo bajo el brazo. El calor de la piedra fusionada se filtra a través del traje, cálido como un horno de pan, reconfortante y horrible. Un murmullo repentino cruje en el comunicador, no de la fragata. Un canal local, baja potencia, rebotando en las paredes del barranco. La voz pertenece a Augusto. Estoy aquí, respondo. Tus biomarcadores acaban de superar el modo seguro otra vez. Necesitas retroceder. Negativo. Encontré los restos de Ríos. Está preservada. Necesito documentar. Un silbido, estática, o el aliento frustrado de Augusto. Solo recuerda el protocolo. El contacto físico requiere testigos. Casi me río. El único testigo que tengo ya está a medio camino hacia otra ontología. ¿Entendido? Miento y cierro el canal. Termino colocando mi mano en el hombro de Ríos, el lado transformado. Está caliente, con una resistencia seca como arcilla cocida. Mi pulgar encuentra un surco entre las geometrías. Una resonancia vibra en mi brazo como viento atrapado en una caña. Sube por el hueso, se hunde con mi latido. Y por un instante siento que yo también estoy arrodillado, compartiendo su postura exacta. Los glifos a lo largo de sus costillas parpadean. Los bordes se reordenan, no visualmente. Mis ojos insisten en que nada se mueve, pero conceptualmente, como si el patrón solo cambiara, en el rincón de la cognición, donde las formas se convierten en significado. Retiro la palma, y la huella de su piel permanece luminiscente un momento más de lo que debería ser posible. Susurro un agradecimiento que ninguna de las dos escuchará jamás, y comienzo el viaje de regreso. Diario asegurado. Sobre el barranco, las nubes se amoratan, prometiendo tormentas de polvo ionizado. El viaje lleva horas. Durante ese tiempo, juro que el terreno se alarga. Las pendientes suben en ambas direcciones. Los objetos parecen acercarse, solo para alejarse. La brújula del traje se voltea 2 veces antes de admitir incertidumbre. Cuando finalmente llego al domo, el anochecer ya se ha convertido en una noche negra y dura. El aire del desierto es frío y cortante. El sabor a clavo se vuelve metálico. La red de comunicaciones en mi escritorio parpadea con 9 llamadas sin respuesta del capitán celeste. Las pospongo y sincronizo el diario de Ríos con los archivos de la estación. La IA reserva una etiqueta oculta
para anomalías. Potencial artefacto semiótico. Solicita autorización de cifrado. Me resisto. No tiene sentido enviar datos crudos a la boca paranoica del mando. Aíslo un solo boceto, un diagrama de espacio plegado, etiquetado como cámara de resonancia interior. La forma me recuerda a un hueso maxilar. Solo entonces me doy cuenta de que estoy frotando la mordida en mi hombro en círculos lentos, calmando un dolor que se siente sospechosamente como anticipación. Bebo una ración de té sedante y trabajo en turnos largos, anotando las notas de Ríos. Alrededor de las 3 de la mañana, hora de la estación, las luces del hábitat se atenúan inesperadamente. Cuando vuelven, estoy en un corredor que no recuerdo haber entrado, frente a una mampara soldada con esmero antiguo. 7 placas superpuestas parecen fundidas. Según las placas del piso, esto conduce a un hueco de carga sin usar. El metal bajo mis yemas de los dedos irradia un calor suave, y una corriente de aire se desliza a través de un espacio demasiado estrecho para un insecto, pero lo suficientemente grande como para llevar voces. Una canción de cuna de consonantes y clics emana desde dentro. Mi garganta se seca. Ningún mapa oficial muestra vacíos interiores en esta cubierta. Busco un cortador láser. Las chispas saltan, las gotas fundidas salpican mis botas, y la escotilla se abre. Aire cálido exhala sobre mi rostro, cargado con un aroma a romero quemado y libros viejos. La habitación más allá es circular, ancha como una capilla. El piso está incrustado con 12 idiomas superpuestos, grabados en una espiral que no puedo seguir por completo. Filas de núcleos de traducción vacíos cuelgan del techo como capullos abandonados. Sus conductores penden, rotos, pero las capas en el aire sugieren que la gravedad ha sido reducida. Y en el centro, imposible hasta que lo veo, luego obvio, cientos de maxilares flotantes, humanos, animales, algo intermedio. Cada uno se curva en su propio arco, suspendido por magnetismo, aún extrayendo energía de alguna línea olvidada. Cuando cruzo el umbral, los huesos giran hacia mí. No es un giro exacto, sino una alineación. Un silencio se extiende. Luego hablan todos a la vez. Sílabas fragmentadas, encajando en una sola declaración. Traducir es dividir. Las consonantes raspan como piedras de mar en pozas de marea. Las vocales se alargan, cada maxilar aportando su propio timbre. Tropiezo contra la pared. El aire vibra a mi alrededor. Y la frase se repite. Dividir es perder. No soy tan ingenuo como para creer que esto es un fantasma. Más bien un bucle heurístico residual funcionando con carga latente. Un último suspiro de traductores que se quemaron en los circuitos. Aún así, mi piel se eriza. Me acerco. Los zapatos resbalan en el metal cubierto de polvo. Un maxilar en particular, quizás de un niño de 8 años, flota hacia adelante, inclinándose como una aguja de brújula. 2 molares pequeños se desprenden, flotan un momento, luego caen con un tintineo en mi palma extendida. Están calientes contra el frío de la habitación. No tengo idea de por qué los atrapo en lugar de dejarlos romperse. Instinto, tal vez, de que los fragmentos del lenguaje quieren ser llevados. Me guardo los dientes, retrocedo, sellando la mampara lo mejor que puedo. Sin soldadura. Si el mando encuentra trabajo fresco, investigarán. Elijo el secreto sobre la burocracia y me apresuro hacia la enfermería porque mi corazón late fuera de tempo. Un triple salto, como si algo hubiera reescrito las pausas entre contracciones. Augusto me intercepta cerca de la sala. Sus cejas se fruncen cuando nota el hollín en mis mangas. Parece que te arrastraste por un escape de plasma. Encontré algo, digo, mostrándole los molares. Él retrocede. Encajan en el hueco de Ríos, agrego, y eso ancla su mirada.
Cubre los dientes con una lámina de muestra y los desliza en una caja forrada de plomo. Lo registraré como cuarentena médica, murmura. Nadie por encima de nosotros necesita saber hasta que entendamos si es enfermedad o... Hace una pausa, buscando la palabra correcta. Gramática, terminó. Augusto ha cerrado heridas de bala en colonias fronterizas y una vez realizó cirugía de campo con un taladro de carpintero, pero nada aquí sangra. Nada se queda dentro de su cuerpo y creo que eso lo aterra más que la muerte. De vuelta en mi litera, me quito el traje interior. La herida de mordida en mi hombro ha extendido delicados rastros de filamentos translúcidos que trepan por mi cuello como escarcha en el vidrio. No duelen. Si acaso, vibran con comodidad, como si alguien hubiera colocado un paño tibio sobre el hueso. Imagino a Ríos tallando su nota final en sus propias costillas, con mano firme, aceptando. Recuerdo la cámara de maxilares, aún reordenándose ahora que he tomado 2 de sus palabras. Afuera, un temblor sacude el casco. Los atmosféricos dicen que es un terremoto leve, pero yo sé mejor. Los Vexar se mueven, moldeando la noche. El protocolo dice que debería descansar, pero las reglas se han vuelto decorativas. Giro los molares en mi palma hasta que chocan entre sí. 2 signos de puntuación esperando una cláusula. Iniciar registro personal. Le digo a la habitación y escucha. Evento de traducción en progreso. Límites de identidad porosos. Recomiendo observar efectos secundarios psicosomáticos, incluyendo saltos espaciales y deriva sensorial. Anticipo escalada. Me detengo, me froto los ojos. ¿Todavía tengo miedo? Pregunto al aire vacío, y los molares brillan en la luz tenue, lustrosos como piedras mojadas. La respuesta, como todas las respuestas últimamente, es una pregunta plegada dentro de otra pregunta, esperando la boca correcta para abrirse. Me despierto con el olor a clavo hervido, hasta convertirse en alquitrán y el crepitar de una sirena de confinamiento que nunca termina de decidirse entre volverse fuerte o desvanecerse. La noche debe haber pasado, aunque sus recuerdos yacen revueltos en mi cráneo como naipes barajados. Me encuentro de pie dentro de la enfermería, el hombro pegado al vidrio frío, mirando la caja fuerte donde Augusto guardó los molares huérfanos. O caminé hasta aquí dormido, o la distancia ha dejado de importarse de los pasos. Augusto está desplomado en su escritorio, botas sobre la consola, brazos cruzados sobre el pecho. Al principio creo que está dormido, luego noto que cada músculo de su mandíbula se tensa como si masticara algo que no se descompone. Un hilo de sangre seca cuelga de su labio inferior. Cuando siente mi movimiento, se incorpora de un salto, avergonzado, y arranca el vendaje improvisado. Mal hábito, murmura. El estrés me hace mordisquear. Te he visto extraer metralla del pulmón de un minero sin pestañear. Digo, ¿qué te sacudió? En lugar de responder, activa un feed de vigilancia en la pared. La cámara apunta hacia el corredor principal del hábitat. Una forma yace inmóvil en medio del pasillo. Un cuerpo boca arriba, la boca abierta por algo translúcido y con forma de pétalo. Los pétalos se mecen, aunque no hay flujo de aire. Larson, de comunicaciones, dice Augusto. Lo encontraron hace 1 hora. Eso le creció en la garganta en minutos. Me pellizco el puente de la nariz, intentando extraer orden de las náuseas. El órgano petalado no se parece a ninguna flora nativa catalogada por Concordia. Sin embargo, algún instinto lo declara familiar, como escuchar una melodía que juras haber conocido antes de nacer. ¿Está vivo? Depende de cómo midas la vida. Registra deriva bioeléctrica, pero no firmas metabólicas. Sincroniza con los latidos cercanos, si están lo suficientemente cerca. Cuando me acerqué, Augusto presiona su pulgar contra la palma, como anclándose. Empecé a hablar sin control. Confesé cosas que ni siquiera me había admitido. Luego se calmó, casi como si hubiera comido. Así que los rumores en las notas de Ríos eran profecía.
Una flor del silencio. Un mecanismo de escucha cultivado de tejido prestado. Me aproximo a la pantalla y estudio sus contornos. Membranas delgadas de silicio venoso, 5 pétalos. Cada uno surcado como el interior de un oído. El color no es rosa ni blanco, sino el fantasma de ambos. Alrededor del cadáver, compañeros de tripulación se agrupan, la mitad con las palmas pegadas al pecho, como obligados a un juramento. Los otros retroceden, asustados de sus propias verdades. Dejo a Augusto con su papeleo de triaje y me dirijo al corredor. El aire fuera de la enfermería es húmedo. Los controles climáticos habituales se atrofian cada vez que los Bexar se acercan, como pulmones conteniendo el aliento. En el cruce, me encuentro con el Capitán Celeste. Parece tallado en basalto, alto, angular, con un uniforme impecable. A pesar del deterioro creciente de la estación, un círculo de oficiales lo sigue. Me bloquea el paso. Estás fuera de la lista de trabajo de campo, dice sin preámbulos. El mando quiere que te aíslen hasta determinar si esa mordida reescribió tu genoma. Mi genoma está bien, replicó. La realidad quizás menos. La mirada de Celeste se desvía hacia los filamentos que trepan por mi cuello. Ahora se ramifican cerca de la oreja. Pareces estar germinando. El lenguaje germina. Lo esquivo, que es precisamente el punto. Detrás de mí alguien tose la palabra contaminación. El corredor se siente más estrecho, las paredes arqueándose como costillas. El cuerpo de Larson sigue allí, pero el pasillo ha cambiado. Las mamparas que antes eran rectas ahora se inclinan con ritmo, como si al metal se le pidiera respirar. La flor del silencio se balancea sobre el rostro del técnico muerto, sus pétalos catando el aire viciado. 2 tripulantes se arrodillan a distancia segura, manos entrelazadas, susurrando fragmentos de disculpa. Uno confiesa horas de vuelo falsificadas, otro, robo de analgésicos. Con cada secreto, las puntas de los pétalos se enrollan, satisfechas. Doy un paso dentro de su radio. Una resonancia recorre mi cavidad torácica. Mi lengua se pega al paladar, ansiosa por descargar la culpa que cargo. El cierre falsificado de cuarentena. Mi envidia persistente hacia el valor de días. El subidón oculto cada vez que los Bexar reescriben mis células. Aprieto la mandíbula hasta que duele, negándome a alimentar la flor. La flor responde igual. Sus pétalos se ajustan, imitando ahora el patrón de la mordida en mi hombro. Una vibración baja se instala en mis dientes, moldeando consonantes que mi garganta desea soltar. Susurro una sola oración. No recuerdo su significado después, y la resonancia cesa. Los pétalos se relajan, luego se desprenden de la boca de Larson. Flotan hacia arriba como medusas hasta localizar una consola y fusionarse con los circuitos, extendiendo una red de raíces translúcidas sobre el metal. El cuerpo debajo se colapsa hacia adentro, las costillas plegándose, como concediendo puntuación final. Luego también comienza a mancharse con venas de silicio. Los equipos de contención llegan, con máscaras improvisadas y mantas ignífugas. Algunos apuntan microtorchas, otros blanden porras eléctricas, todos retrocediendo de sus propios rostros, reflejados en el brillo vidrioso de la consola. Un técnico murmura: la flor es confesión, quizás cosecha narrativa. Otro replica: entonces hazla pasar hambre. Las voces se superponen, el miedo engendrando gramática propia. Para cuando Augusto nos alcanza, la flor ha producido un segundo capullo que ya brota del panel muerto. Se pone pálido. Se multiplica por superficies conductoras. No podemos poner en cuarentena cada cable. Las órdenes del Capitán Celeste resuenan en el intercomunicador. Sector C, sellado hasta nuevo aviso. Personal no esencial confinado a sus cuarteles.
Nivel de autorización de armas elevado a 3 estrellas. Nadie se atreve a recordarle que nunca hemos usado fuerza letal dentro de un evento lingüístico. No por ética, sino porque la última vez que lo intentamos, un arma se desensambló en fonemas a mitad del disparo. La noche cae, aunque las lunas del planeta dan suficiente luz para pintar las ventanas de un azul granuloso, y la estación se fractura en facciones. El secto de contención se forma alrededor de Celeste, armado con aturdidores y lanzallamas, decidido a mantener la geometría a fuerza de voluntad. Al otro lado del atrio, el secto reverente se congrega, ingenieros, lingüistas, un puñado de oficiales de escritorio repentinamente dedicados a lo que llaman la nueva sintaxis. Se tatúan glifos en B a lo largo de brazos, mejillas, la piel delgada entre dedos. Observo a una topógrafa junior tallarse un patrón sobre la ceja con un estilete láser. Hace una mueca, luego sonríe mientras la sangre brota junto a líneas frescas de tinta brillante. Augusto sigue siendo terreno neutral, acampando en la enfermería, cosiendo a ambos bandos cuando sus choques inevitables fracturan huesos. Me ruega que descanse, pero le debo a la noche mis ojos. Vago por corredores que ahora se tuercen en ángulos que desafían la mente, a veces escupiéndome en salas 2 cubiertas más arriba, sin escaleras intermedias. La IA de la estación emite pitidos apologéticos cada vez que las etiquetas de ubicación se contradicen. En las horas pequeñas, me acerco a la mampara sellada que ocultaba la tumba de los traductores. La escotilla está abierta, las soldaduras peladas como pétalos. Alguien más ha entrado. Cuando cruzo, los maxilares flotan en nuevas constelaciones, deletreando pensamientos más allá de la gramática lineal. Callan cuando llego, reorganizándose para sostener la forma de una oración que casi reconozco. Responder es cargar. 2 maxilares, molares adultos, flotan hacia mí, chocando como castañuelas nerviosas. Se voltean, exponiendo raíces que han desarrollado filamentos nerviosos frescos, brillantes con luz. Los acepto. Se adhieren a mis palmas, un latido colectivo cálido que se sincroniza con el mío. Los significados pueden extraerse de la médula. Recuerdo los dibujos de Ríos. Saco el diario de mi mochila. Paso a su diagrama de una cámara de resonancia interior. La forma se superpone en mi mente con la disposición de los maxilares. Los elementos faltantes encajan. Su cuerpo, mi cuerpo. Estos dientes, frases en una sintaxis que abarca órganos y aire. La resonancia ambiental de la habitación aumenta. Los filamentos en mi piel ondulan, como si el viento pasara a través de ellos, aunque el aire está quieto. Una visión surge. Veo las llanuras afuera, los cuerpos de los Bexar tejiendo arcos formados de sus propios miembros, construyendo un corredor de carne y vidrio que conduce a una oscuridad con forma de garganta. Cuando la imagen se desvanece, estoy arrodillado, palmas hacia arriba. Los molares se fusionan a mis guantes. Los huesos se liberan con chasquidos suaves. Han mudado sus raíces. Los filamentos nerviosos ahora se han transferido a la tela de mi traje, brillando. Un escalofrío recorre mi espalda. No miedo, sino reconocimiento. Los Bexar acaban de entregarme otra palabra. Salgo de la tumba y encuentro al Capitán Celeste esperando en el cruce, armado con una porra eléctrica que parece patética junto a la lingüística inhumana que pulula por los corredores. Su mirada se clava en el brillo de mis muñecas. ¿Qué tomaste? Un pedazo de gramática, respondo. Quería ser cargado. Esa cosa en la bahía de comunicaciones también quería ser cargada. Dejó a un hombre hueco. Celeste aprieta el agarre. El comando llega en 9 horas. Cuando lo hagan, esterilizamos la superficie. Te quedarás quieto y prepararás tu informe. Detrás de él, el corredor se desliza. Por un instante vislumbro la catedral Bexar de mi visión previa. Pulmones de vidrio vivo, inhalando polvo bañado por la luna. Luego,
La realidad vuelve a encajar. Celeste no nota nada. Si abren fuego, no terminarán la confesión, borrarán su gramática. Los Vexar seguirán hablando, pero nunca decodificaremos el texto que quemamos. No es mi problema, gruñe. Yo protejo fronteras humanas que se están difuminando, lo admitas o no. Celeste levanta la porra. Augusto dobla la esquina justo a tiempo, manchando sus fatigues con grasa. Capitán, el cuerpo de Len se está reformando. Las paredes del sector C están cultivando pétalos. Necesitamos a Arturo en el ciclo, no esposado. La postura de Celeste se desploma bajo el peso de demasiadas incógnitas. Baja la porra, me señala. Un último paseo, Tamber 1. Luego te encierro en la enfermería hasta que la flota limpie esta roca. Asiento, sabiendo que es una promesa que ninguno podrá cumplir. Mi último paseo comienza al amanecer. Las escotillas del hábitat se abren más allá de los parámetros de diseño, permitiendo el paso. Afuera, el barranco brilla como espejos rotos, bajo una luz violeta suave. Los Vexar se alinean a lo largo de su cresta, contornos temblorosos en el calor ascendente. Han esculpido un nuevo edificio durante la noche. 2 torres de arena fusionada que se curvan hacia adentro para encontrarse sobre el suelo del barranco, formando un portal ovalado. Dentro de ese arco, un camino desciende, bordeado de construcciones que se asemejan a mis vértebras fundidas en resina translúcida. Cada segmento encaja en el siguiente cuando el viento lo roza, produciendo una melodía lejana de xilófono. Me aproximo. La marca de mordida en mi hombro palpita. No dolor, sino invitación. Los filamentos en mi piel se encienden, mapeando las proporciones del portal en mi cuerpo, midiendo compatibilidad. Doy un paso bajo el arco. Las vértebras repican en secuencia, reconociendo mi entrada. El camino se inclina hacia las sombras. El aire aquí es dulce como miel quemada, mezclada con el tango mineral del vidrio enfriándose. A mitad del descenso, me doy cuenta de que ya no estoy solo. Ríos está arrodillada junto al sendero, o más bien la visión de Ríos, su cuerpo semitransformado, repitiendo la postura de su muerte. Esta copia es translúcida, formada de atmósfera comprimida y luz de amanecer refractada, pero gesticula. Dirige 2 dedos a su pecho. Dibuja una espiral hacia afuera, una señal para alinearme con su forma. Obedezco, imitando su arrodillamiento, presionando mis manos contra los muslos, inclinando la cabeza. El suelo responde, hundiéndose para formar una cuenca poco profunda alrededor de mis rodillas. La energía sube por mis piernas, cálida como el sol matutino, a través de una manta. El repique de vértebras se eleva a un zumbido constante, sincronizado con mis exhalaciones. Los Vexar convergen, no me tocan. Se pliegan, envolviéndose en espirales que orbitan la cuenca. Cada espiral emite un destello de color espectral cuando mi corazón se contrae. Entiendo. Están leyendo. Solo pueden traducir lo que estoy dispuesto a colocar dentro de su sintaxis. Las palabras se han vuelto obsoletas. Lo que cuenta es la postura, el aliento y la memoria. En algún lugar muy por encima, las alarmas aúllan. La orden de evacuación de Celeste, supongo. Alguien grita sobre lanzamientos no autorizados. Todo se siente a kilómetros de distancia, amortiguado por el grosor de esta gramática. Inhalo. Los filamentos se extienden por mi pecho, trazando costillas, uniéndose en la forma de una flor del silencio. Exhalo y dejo escapar la confesión que me negué antes. Ya no es vergüenza, solo datos, y el aire los traga como nutrientes. Los Vexar responden, sus cuerpos arqueándose hacia afuera, formando costillas de luz bronca, construyendo una catedral por la que un humano podría caminar y quizás nunca salir. En su umbral hacen una pausa, invitándome a avanzar. Me pongo de pie, las piernas temblorosas,
en parte por el asombro, en parte por un dolor que ningún médico de campo puede aliviar. Mi piel ya no me pertenece del todo. Cada filamento se enhebra en el aire, vinculándose a torsos alienígenas, como un escalador novato asegurado por cuerdas intangibles. Detrás de mí, un trueno resuena. La fragata orbital abriendo sus baterías cinéticas. Imagino el rostro de Celeste tallado en devoción sombría. El primer proyectil aterrizará al otro lado del barranco en 60 segundos. Miro dentro de la catedral y no veo un final. Algunas decisiones se disfrazan de locura cuando se ven desde la sintaxis equivocada.